con grande alegría, con la emoción de haber celebrado el día de ayer la entrada triunfal de nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén en la última semana de su vida aquí en la tierra. Estamos nuevamente el día de hoy saludando a cada uno de los miembros de la iglesia del Nazareno, Rey de Reyes, de La Piedad, Michoacán. Saludando también a cada uno de los que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Dios les bendiga a todos ustedes y el día de hoy vamos a tratar el mensaje titulado La maldición de la higuera y la purificación del templo, que está basado en el pasaje del Evangelio de San Marcos, de los versículos 12 al 26. Ya desde el tiempo antiguo, la nación de Israel era comparada a una higuera, y como lo vemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 24, de los versículos 1 al 10, donde el profeta responde a la pregunta que Dios le hace, que Dios le dice: ¿qué ves tú, profeta Jeremías? Y Jeremías responde: veo higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Esto se refería a los dos grupos de personas que en ese momento iban a ser divididos. Uno sería llevado cautivo a Babilonia con Jeconías, hijo de Joacim. El otro se quedaría con Sedequías, y que también serían llevados a Egipto. Los primeros, dice Dios, que los iba a tratar con misericordia, los haría volver después del tiempo del cautiverio, que les daría un corazón para que lo reconocieran como Jehová su Dios, y se volverían a él de todo corazón. Y el grupo que iría a Egipto y que se quedaría, al contrario, ellos serían tenidos por escarnio, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición en todos los lugares a donde fueran arrojados. El punto número 1 es maldición de la higuera estéril. El Evangelio de San Marcos registra lo siguiente, hablando sobre ese tema. San Marcos, capítulo 11, dijimos del versículo, gloria a Dios, San Marcos, capítulo 11, gloria a Dios, de los versículos 12 en adelante. Habiendo retiradose nuestro Señor Jesucristo el día domingo, después de haber entrado de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén, por la mañana, era tal su prisa y era tal su deseo de hablar la palabra, de seguir enseñando su palabra y de cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo. Se levantó temprano con sus discípulos y sin desayunar se dirigieron a Jerusalén. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto se considera la maldición de la higuera estéril. Todos
las cosas que fueron creadas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, pero especialmente la especie humana, fueron creados con un propósito bien definido de parte de nuestro Dios. Y todos por ley natural la cumplen, menos la raza humana que se ha rebelado contra su Creador. Con razón dice Isaías, crié hijos y se engrandecieron. Crié hijos y se rebelaron contra mí. Por lo tanto, esta especie humana se hace acreedora a la ira y a la maldición de parte de nuestro Dios. Así pues, Jesús vio esa higuera, que en apariencia era una higuera hermosa, frondosa, llena de follaje, y esa higuera representaba a la nación de Israel, que a causa de sus grandes ritos y ceremonias que habían inventado los hombres, que se hicieron costumbres tradicionales, como los que se escriben el día de hoy, cuando se les presenta la palabra de Dios a alguna persona, ella responde, no puedo aceptar eso porque yo ya tengo mi religión. Mis padres me han enseñado una religión y yo la voy a seguir hasta la muerte porque es herencia de mis padres. Pero nuestro Dios, Él espera que reaccionemos a su mensaje de amor. Él espera y Él dice en su palabra, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice, los he creado y los formé. Y recalca, ese pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así pues, esta nación recibe la maldición de Jesús, quien vio a esta higuera llena de hojas, con una hermosura aparente, pero sin fruto. Es decir, sin cumplir el propósito para el que fue creada. Los frutos que Dios espera, que esperaba en aquel tiempo, y los espera también de nosotros, son el arrepentimiento, la confesión, la entrega y el amor, sin lugar a dudas, a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Gloria sea al Señor, gloria a Dios. El punto número 2 es purificación del templo. Este acto de Jesús ya estaba profetizado, pues frecuentemente el templo de nuestro Dios había sido profanado, no teniendo el pueblo de Israel el respeto y la reverencia que nuestro Dios demandaba para la casa del Señor. Y en el tiempo de Jesús, mucho menos era utilizado para darle la gloria a nuestro Dios. Mucho menos era utilizado para tributarle las alabanzas que Él se merecía. El templo se había convertido en un lugar de comercio, ciertamente con los objetos de adoración, como eran los corderos, los machos cabríos y los becerros, o las palomas, y se traficaba en él las monedas romanas, griegas y las hebreas, y todo era un negocio de redondo, un negocio que hizo a Jesús decir, a nuestro maestro, decir que esta casa, habiendo sido declarada en el Antiguo Testamento como casa de Dios, como casa de oración,
para todas las naciones. Los judíos la habían convertido en una cueva de ladrones. Así pues, Jesús tenía que purificar su casa. Desde un principio, Dios pidió que Moisés le levantara un tabernáculo para que en ese tabernáculo fuera la habitación de él, porque él quería vivir en medio de su pueblo. Posteriormente, es levantado el templo de Salomón, y también allí el Señor se comprometió e hizo pacto con Salomón diciendo que si faltaba la lluvia, que si había guerra, que si venían hambres, que si venían pestes, el pueblo podía ir confiadamente a orar a esa casa, a ese templo, y él escucharía desde los cielos y les respondería en todas sus necesidades. Pero volvemos a repetir, frecuentemente el templo perdió su propósito y fue profanado, de tal manera que aún llegaron a introducirse en él las imágenes de dioses falsos, contraviniendo el segundo mandamiento de la ley de nuestro Dios, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, o que esté abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Esta profanación de la casa de Dios llegó a la abominación asoladora cuando Antíoco Epífanes sacrificó en esa casa, en ese templo, una cerda enorme, grande, en lugar del cordero que Dios había ordenado. Ahora pues el Señor Jesús llega con toda autoridad y echa fuera a los mercaderes y echa fuera a los cambistas, citando las palabras del profeta Isaías cuando dijo: los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El templo de Dios es para que el Señor reciba nuestra adoración, nuestra alabanza, pero también para que los adoradores recibamos de parte de Él sus bendiciones y sanidades de nuestras enfermedades, y por lo cual también Él reciba nuestra gratitud y nuestras acciones de gracia con las palabras que dijeron aquellos niños cuando el templo fue purificado, que dijeron: Hosana al Hijo de David. Hosana, queriendo decir: sálvanos ahora, necesitamos de tu salvación. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. El tercer punto es glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Las consecuencias de ignorar el propósito de Dios para el que fuimos creados, lo expresaban los griegos de manera sarcástica y burlona, diciendo: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, queriendo decir el cuerpo para el placer y el placer para el cuerpo. También indicando con esto que el ser humano podía darle rienda suelta a sus instintos carnales de placer, de libertinaje y pecaminosos. Pero el apóstol Pablo dice que esto no es así, pues el cuerpo
no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para relacionarnos con Dios como padre e hijos, como creador y como criaturas que dependemos de Él. Así pues, como cuerpo que somos, miembros de Cristo, y siendo miembros de Cristo, no podemos ser miembros de una ramera, porque al ser miembros de una ramera, somos un mismo cuerpo con ella. Por lo tanto, debemos huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo, y de cualquier otro pecado, porque somos templo del Espíritu Santo, y siendo así, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que porque fuimos adquiridos y comprados al alto precio de la sangre de Jesús, y por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, porque ellos son de Dios. Al purificar Jesús el templo de Jerusalén, expresó su deseo de purificarnos a nosotros, pues Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y afirma que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Si no somos purificados, recaerá sobre nosotros la maldición de la higuera. Nos secaremos hasta las raíces y seremos cortados y echados en el fuego. ¿Queremos que esto se haga con nosotros? O más bien, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Pidámosle a nuestro Dios que nos purifique. Pidámosle a Dios que llevemos mucho fruto para Cristo. Que nuestro Dios sea glorificado en todos y en cada uno de nosotros. Iglesia, hermanos, amigos, este es el significado de la purificación del templo y de la maldición de la higuera. Que Dios nos ayude a responderle positivamente a nuestro Dios. Y cuando lo hagamos así, nuestro Dios, nuestro Cristo, habrá de decir: valió la pena haber dado mi vida por el mundo. Que así sea, que el Señor nos bendiga. Oremos a nuestro Dios en esta hora. Vengamos o doblemos nuestras rodillas y pidámosle perdón si, como aquellos hombres de ese tiempo, le estaban fallando a nuestro Dios. Y con humildad y con sencillez imploremos la misericordia de Dios. Padre Celestial, reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que la maldad del mundo es grande, que la carga de Satanás es enorme, que nuestra fragilidad humana también es grande y que te fallamos, bendito Dios. Pero si tú nos fortaleces con tu Espíritu Santo, podemos, bendito Señor, ser purificados, ser limpiados para hacer esa iglesia que tú viniste, bendito Dios, a levantar en ese mundo. Una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, santifícanos, bendito Dios, y Padre Celestial, sé propicio a nosotros, perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, y acéptanos como tu pueblo que te pertenece. A ti la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos, pidamos la bendición de nuestro Dios y recibámosla. Hermanos, Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros
y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amados hermanos, con gratitud, con verdadera acción de gracia, preparemos de antemano nuestra ofrenda y guardémosla y hagámosla llegar al tesorero. Voy a orar por ella. El día domingo también estaremos orando por los diezmos. Que Dios nos bendiga nuestras economías, que Dios bendiga los dineros que quedan con nosotros y sean suficientes para nuestras demás necesidades. Pero la ofrenda también sea santificada para nuestro Dios. Padre Celestial, bendice la ofrenda que tu pueblo, bendito Dios, prepara para ti. Sabemos que es nuestro deber, que no nos debemos presentar ante ti con las manos vacías. Tú nos bendices para que también contribuyamos para tu reino. Tu palabra nos dice que tú amas al dador alegre. Así pues, con alegría, te damos nuestra ofrenda, recíbela y multiplícala y auméntala y sigue cumpliendo tu palabra. Cuando tú dices en tu palabra santa que tú abrirás las ventanas de tus cielos para derramar sobre nosotros bendiciones en abundancia, bendiciones hasta que sobreabunde, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.